Como esto suena tan kafkiano, quisimos preguntarle a Econocafka, Sergio Negrete, doctor en economía. Mil gracias, querido Sergio. Te mando un abrazote. ¿Cómo estás? Muy, muy fuerte abrazo a ti, Luis. No, imagínate el gusto de estar contigo, con tu auditorio y platicar. Digo, triste platicar de estos temas, pero hay que hablarlo, ciertamente. Oye, no entiendo, o sea, ¿de dónde viene este asunto? O sea, es meter 3.500 millones de dólares. Primero, ¿de dónde va a salir esto? O sea, ¿sale de los impuestos? ¿Sale de las arcas de la nación? ¿De dónde salen los 3.500 millones de dólares para Pemex? Sí, de ahí sale, pero es que te tengo que dar una muy mala noticia, y no estoy siendo sarcástico, no son 3.500 millones de dólares, es mucho más. Son tres componentes, los detalló ahorita tu reportera, sí, pero es que el truco aquí es que Hacienda no los está cuantificando, no está diciendo números, y entonces quedan, digamos, medio escondiditos. Ahí te va. Son 3.500 millones de dólares para esa recompra de bonos que te acaban de presentar al aire, ¿no? Unos bonos que van a vencer para emitir un nuevo bono, etcétera. Bueno, ahí le metes 3.500. Okay. Por otro lado, el gobierno federal se compromete a pagar los vencimientos de deuda de Pemex de 2022 y 2023. Okay. ¿Cuánto va a ser eso? No lo dicen, no lo sabemos con precisión. Te doy un estimado de lo más grueso, por favor. Yo te diría al menos unos 20,000 millones de dólares en esos 2 años. Wow. 22 y 23 de vencimientos de bonos. Mira, es que quiero ser muy vago a propósito, no quiero decir pero pon entre 10 y 20 mil millones de dólares. Wow. Ahí sí te la afirmo que está por lo menos ahí. Tercero, anuncia en el mismo boletín una rebaja de impuestos por parte del gobierno federal a Pemex, entonces el gobierno va a ingresar menos dinero y va a gastar más dinero. O sea, el boquete o la cantidad más bien de la que estamos hablando es gigantesca. Por lo menos ahí tienes 3 cuestiones de recursos, de las cuales solo una quedó claramente expresada, los famosos 3.500. Bueno, fueran 3.500 millones de dólares. Efectivamente es la petrolera más endeudada del mundo y efectivamente el problema de Pemex es financiero. Lo que pasa es que insisten, y aquí viene el problema, en producir. Tú tienes una empresa quebrada, absolutamente quebrada, ineficiente, con una carga de pensiones descomunal, etcétera. Y tú insistes en que tiene que ser una gran productora de petróleo y en meterle muchísimo dinero. Perdón, es que debía agregar eso, y no es de veras, no es sarcasmo. La cuarta fuente de dinero, que el gobierno federal va a coinvertir con Pemex para exploración. No sé si vía la Secretaría de Energía, no tengo idea, no lo dicen. Entonces, sí, porque además no quieren privados, ¿no? Perdón, Luis. Perdón, Sergio. Que no quieren privados. Entonces también nosotros, sabrá de dónde van a meter dinero para salir a explorar. Exacto, privados no. Ya sabemos que al presidente no le gustan los privados, que dice que no funcionan, que son corruptos. Digo, parece burla, ¿no? Pero bueno, eso es lo que dice. Que no hacen las cosas. Y bueno, entonces a meterle muchísimo dinero, pero estamos hablando, como puedes ver, de cantidades astronómicas, que pues es de veras dinero a un agujero negro. Cuando nos dices tan negro como el petróleo. Perdón, Luis. De estos 20,000 millones de dólares que estarían metiendo entre 10,000 y 20,000 millones de dólares que tienen que utilizarse para pagar la deuda, ¿realmente ayuda a los 113,000 millones de dólares que debe? Porque también, digo, pongámoslo como los mortales, ¿no? Como cuando debes una lana al banco y pues andas pague y de repente dices, oye, pues no se ha pagado nada porque todo es intereses. O sea, ¿sí ayudaría eso a bajarle tantito la deuda o digamos que todo esto termina en intereses, querido Sergio? No, fíjate, yo creo que lo que va a hacer el gobierno federal, supongo yo, es emitir deuda, el gobierno federal. Entonces tienes un trasvase de deuda. Es como un pariente que te dice, pues yo te pago la deuda, pero la voy a pagar con mi tarjeta de crédito. Entonces el que acaba con la deuda es tu pariente, igualito. O sea, ahora es el gobierno federal el que va a absorber esa deuda, vamos a decirlo así. No, es que no hay recursos, no hay esa cantidad de recursos para andar reduciéndole la deuda de Pemex. Si no, pues si te diría, mira, pues de los 113,000 le restas 20 y va a quedar más o menos en 93,000 y ahí se la llevan bajando. No, de algún lado tiene que salir el dinero. Entonces, como el gobierno federal, esas cantidades están totalmente fuera de toda posibilidad. Sí, claro. Entonces se va a endeudar. O sea, nos vamos a endeudar por un lado para pagar por el otro. Hay una ventaja, aquí sí te la digo, hay una ventaja financiera.
el endeudamiento del gobierno federal es más barato que el endeudamiento de Pemex. Okay. Eso sí hay que decirlo. Ahí sí se gana, ahí sí hay una ganancia financiera importante, porque por razones muy obvias Pemex está pagando unas tasas de interés más elevadas que las que le paga el propio gobierno federal. Entonces, bueno, ahí sí hay un ahorro. Al absorber esta deuda. En este momento, pero en el ejemplo que pones del primo, por ejemplo, de que va y tu primo te paga la deuda con la tarjeta de crédito y ahora el endeudado es el primo, pues al rato al primo también le va a salir más cara la deuda, ¿no? Si al rato al primo cuando necesite un préstamo, como vean que está endeudado, a lo mejor le va a salir un poquito más caro. O sea, no nos saldrá en largo plazo a lo mejor más caro el hecho de que sea el gobierno el que termine por endeudarse para pagar la deuda de Pemex. Lo que estás diciendo, sí, deja de decirte, es algo que puede ocurrir ciertamente, que las calificadoras de deuda digan, pues ahora el primo está muy endeudado, mucho más de lo que estaba antes, y le bajamos la calificación crediticia y lleva ciertamente a mayores tasas de interés. Entonces sí, efectivamente, que el buró de crédito, en este caso llamado agencias calificadoras internacionales, llegue y diga, no, pues oiga, el primo se nos está pasando, qué generoso, pero pues ahora él tiene un problema. Entonces que contagie, porque sí, Pemex ya tiene una pésima calificación crediticia, dos de las tres grandes calificadoras la califican de basura, su deuda, así se dice en inglés, no estoy siendo realmente negativista, junk, se le dice en inglés, y bueno, pues que contagie al gobierno federal. Ciertamente esa posibilidad no puede descartarse y la verdad que bueno que la apuntas, porque yo no lo estaba haciendo y ciertamente pues está en el horizonte posible, ojalá que no, pero pues sí, si el primo se pone muy generoso, pues puede que caiga en buró de crédito el primo. Oye, dime, ¿qué se tendría que hacer con Pemex hoy día? Hay un asunto ideológico bien profundo, porque pensamos, pues aquí en México Pemex es de los mexicanos, el petróleo es de los mexicanos, el petróleo no se debe de vender, pues yo digo que para eso es, ¿no? Pero bueno, es un asunto ideológico, al final de cuentas, que pesa muchísimo, no solo en México, en muchos otros países, y cuando llega un discurso populista, pues pesa todavía mucho más. ¿Qué es lo que tendría que hacerse con Pemex? De plano a lo mejor declararse en quiebra, de plano ya pensar en otras opciones, o a lo mejor había una manera de rescatarla. ¿Qué tendría que hacerse desde tu perspectiva? Mira, deja empezar por lo que dijiste de los mexicanos. Tienes toda la razón. La empresa es de los mexicanos y por ende la deuda es de los mexicanos. Quiero empezar por ahí. O sea, estamos pagando un pato carísimo y lo vamos a seguir pagando. Dice, bueno, pero ¿qué se puede hacer? Mira, yo quiero decir es que aquí cuando uno sale con esquemas anteriores, que voy a hablar del esquema Peña Nieto posterior a la salida de Emilio Lozoya. Con Emilio Lozoya estaba el mismo cuento, un Pemex grande, le vamos a invertir muchísimo, vamos a comprar plantas de fertilizantes. Quiero decir que el error ya se ha cometido antes, no es un error solo del presidente López Obrador. La cosa es que el presidente López Obrador vuelve a aplicar el mismo error ya con una empresa endeudadísima y entonces agrava todavía mucho más el problema. Pero bueno, empezamos porque el petróleo es de los mexicanos, eso es importantísimo. Entonces, tú te buscas empresas privadas que les dices, mira, este petróleo es mío, no te lo voy a dar, no te lo voy a regalar, te voy a dar la chance de explorarlo, de buscarlo, de extraerlo y de refinarlo, y te voy a subastar bloques territoriales del Golfo de México, por ejemplo, para que tú tengas la oportunidad, por cierto, me vas a pagar de entrada para el privilegio, digamos, de recibir chance de explorar. Ya si exploras y encuentras y extraes, entonces me pagas impuestos muy altos, muy elevados, porque el petróleo es mío, yo te estoy dando la chance. Entonces, ese es un negociazo, porque si tú lo ves, no estamos invirtiendo un peso, simplemente estamos explotando el hecho de que el petróleo es nuestro. Eso es lo que muy tardíamente, hay que acotarlo, empezó a hacer Peña Nieto. Y por ahí empezó 2017, 2018. Empezó realmente desde un poquito antes. Lo que pasa es que el precio del petróleo estaba bajísimo y nadie se interesaba. Por eso López Obrador acusa. No es que sea, ahora sí que como dirían en alguna de sus mañaneras, no es que sea mentira, pero es verdad, pero está, no me acuerdo cómo va la frase. Pero, no es que sea mentira, pero se exagera. La cosa es esta, en 2017-18 empieza realmente la inversión porque ya se recupera el precio del petróleo.
empieza una inversión importante, pero tarda, estas cosas tardan años. Entonces el presidente López Obrador dice, con la verdad, dice, pues es que casi no han logrado extraer petróleo, cierto, porque tardan muchísimo. Y entonces del brinco, dice, y entonces lo vamos a hacer nosotros. Ahí vino el problema, o sea, el decir, pero es que yo soy más eficiente. Pues tampoco lo ha logrado él, ni lo va a lograr, es que esto no es magia. Pero bueno, esa sería la solución. Dejas de refinar, Toto, por favor, cierras todas las refinerías de México porque pierden dinero, pierden mucho. ¿Cómo le hacemos para perder dinero en una refinería? Por favor, no me lo preguntes porque es un misterio, pero perdemos dinero. Y entonces ponte a importar, hay 43 refinerías en el Golfo de México, entre Texas, Luisiana, cerca, te traes la gasolina, ahora sí gasolina, mucho más barata. Y eso es lo que empezó a hacer Peña Nieto. De ahí vino la acusación terrible del entonces candidato y ahora presidente de estamos importando gasolina y somos un país petrolero. Pues sí, señor, es totalmente correcto lo que usted dice. Lo que pasa es que por misteriosas razones perdemos carretadas de dinero haciéndolo. Entonces mejor no hacerlo, cerrar las refinerías. Y no, en cambio aquí la gran idea fue voy a hacer una nueva refinería, Dos Bocas. No me alcanza, pues voy a comprar otra refinería, Deer Park, en Texas. O sea, ¿qué te quiero decir? Le estamos, una vez más, metiendo muchísimo dinero bueno al malo. Estamos tratando de hacer negocio donde no sabemos hacer negocio, de ganar dinero donde siempre lo perdemos. Claro. Y pues por eso estamos en pésimo camino. Pero lo que está haciendo el gobierno anterior, los últimos 2 años, no era una mala idea. Obviamente que si se hizo con corruptelas o no, etcétera, eso siempre está ahí. Pero bueno, hablando de corruptelas tampoco vamos a decir que ahora no pasa nada. Es eso, el camino era ese. Aún así nos quedaríamos con un montón de pasivos, no hay manera de librarnos de la herencia de Pemex. Pero bueno, al menos ya dejábamos de desangrar a la nación en un negocio que por desgracia nosotros lo convertimos en pérdida. Doctor Sergio Negrete, te aprecio muchísimo que nos hayas regalado estos minutos aquí en MBS y te seguimos ahí en tu red, @econocafka. Te agradezco muchísimo, Luis, el tiempo que ahora me has concedido, que tu auditorio, poderme escuchar, es un privilegio. Un fuerte abrazo a ti y a todo tu equipo de MBS. Al contrario, gracias, es el doctor Sergio Negrete, sígalo en @econocafka, así, mire, facilito, para que lo podamos entender, porque la verdad son temas súper abstrusos, súper complicados, y bueno, pues ahí está el punto.